Pantalla sí. Bueno, buenas días todavía. En realidad esta charla es un poco, tiene una historia atrás. Cuando estuve en el Congreso de la AVE el año pasado, me tocó dar las adaptaciones del Pura Sangre, el nacimiento al debut, que es algo que ya había dado varias veces en curso, tema que tenía ya, digamos, en agenda. Y el congreso fue presencial, fue el primer congreso presencial después de la pandemia. Dentro de ese congreso, me, bueno, empiezo, prácticamente es un tema que doy incluso, o sea, que lo habré dado 15 veces, muchas veces. Y uno hace caso a las adaptaciones que va teniendo el hueso, el tendón, y los problemas comunes, los relaciona, una charla bastante amena. Y, ¿no? Y uno generalmente atribuye un poquito el desarrollo físico muy exigente que tiene el caballo de carrera y el desarrollo mental. Pero llegado un momento, dentro de las particularidades, me tocó hablar de que los pura sangre de carrera en Argentina y en el mundo tienen una tasa de debut muy baja, aproximadamente el 65% en Argentina y un 70% en Estados Unidos y en Australia. En Australia un 72%. Pero bueno, es una realidad. Y uno de los oyentes me interrumpe y me dice, bueno, es que seleccionamos por eso. Me dice, siempre que una yegua se rompe, antes de debutar, la dejamos de madre. Bueno, yo ahí tal vez no le di ni trascendencia, pero me quedó sonando. Fue una situación, no fue incómoda para nada, pero me quedó, la pregunta no me la pude sacar de la cabeza y durante toda la charla fue incómodo en ese sentido, porque era tan lógico eso, qué pregunta tan inteligente y una deducción tan directa. Yo no se me había ocurrido en ningún momento y tal fue la inquietud que me generó, bueno, me comprometí a tratar de buscar la respuesta a eso. Y eso es en parte lo que voy a tratar de presentar hoy. Bien, es un trabajo completo y pequeñito. Intenta esclarecer, por lo menos hacer una exploración de superficie en cuanto a eso, ¿no? Si realmente esto de dejar las yeguas que no debutan tiene una incidencia sobre eso mismo, ¿no? La realidad es esta. Los caballos de carrera tienen como industria, es una industria muy ineficiente. Primero que tenemos una bajísima tasa de preñez con respecto a las razas. En Argentina andamos en 70-75% con suerte. A pesar de que se hacen grandes inversiones en reproducción, el hecho es que tanto por la precocidad que se quiere dentro del calendario y por los métodos que no se permiten reproducción, se logran unas tasas que son, ¿no? Cuando prácticamente no invertimos nada en un rodeo criollo y tenemos 95% de preñez todos los años, en un rodeo puro, una grandísima inversión, tenemos que festejar un 70%. Y a esto le tenemos que sumar, si tenemos 100 yeguas, eh, van a nacer 70 productos y el 65% de eso, o sea, alrededor de 50, son los que van a debutar. La eficiencia del sistema es realmente muy baja y preocupante. Pero bueno, mientras el sistema económicamente lo permita, no es un mal mayor, pero claro, si nosotros podemos aumentar estas tasas, evidentemente las... ¿Por qué no debutan nuestros caballitos? Vamos a hacer una pequeña revisión y después una mini investigación intentando responder si el efecto de selección tiene algún componente. Evidentemente, las carreras de caballos son un deporte muy exigente. La velocidad, creo que Secretariat en el Kentucky Derby, el cronómetro dio 72 kilómetros por hora. Las velocidades, un trabajito que hace velocidades instantáneas y da 78 kilómetros por hora para de carrera. Y este es un registro de GPS y también andan en 75 kilómetros por hora de velocidades.
sea cual fuera, no me quiero pelear por pequeños cronómetros, es rapidísimo. Y mucho más cuando pesas 500 kilos, ¿no? Y mucho más cuando todo tu cuerpo está en la mitad de un pie mío. Entonces eso realmente es muy exigente para todo el aparato. Además, si bien no es un deporte que tenga gran nivel de dificultad, tenemos la salida de gatera, tenemos los codos, ¿no? Bueno, y hay otros relacionados como son los hunters, en los cuales tienen saltos. Y esto empieza a complicar un poquito las cosas. Y evidentemente hace que nuestros caballitos se tengan que preparar prácticamente para una guerra. Y por otro lado, tiene que ser un deporte, es un deporte que debería ser. Entonces los tiempos los marca la rentabilidad del sistema. Están preparados para correr cada 3 meses, me dan ganancias corriendo todos los meses, probablemente tengan que correr todos los meses, pobres. Y eso hace también que el caballito se rompa. De hecho, hay bastantes estudios tratando de esto porque es una de las industrias que más produce de nuestros caballos. Hay otras peores, pero es de las más. Sí. Otro tema bastante cruel para nuestros caballitos son la precocidad que les pedimos. Pura sangre es todo contrarreloj. Tiene que nacer muy rápido, tiene que domarse muy rápido. Toma la hacemos antes de los 2 años. Hay yeguas que todavía no ciclaron y ya tienen un tipo arriba. Es una locura, ¿no? Prácticamente, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico para el animal. Pero bueno, yo no es que lo esté alentando ni contraindicando, pero fisiológicamente tiene una pequeña explicación, ¿no? La fibra tipo 2A, que es la que utilizan primordialmente los caballos de velocidad, tiene su máxima expresión entre los 3 años y medio y los 4 años y medio. A partir de ahí tiene un declive. De hecho, hay un trabajito ahora que dice que entre los 2 años hasta los 4 años, un caballo se divide en 2 distancias, ¿no? Abajo de la milla y arriba de la milla. Y dice que abajo de la milla aumentan unos 10 cuerpos los caballos, o sea, el caballo contra sí mismo, hasta los 4 años y medio. Y para después tener un decrecimiento de 6 cuerpos alrededor de los 5 años, ¿no? O sea, ese es el punto. Bien, esto no es todo en la biología no es una ley discutible. Caballos que con edades mucho más longevas han dado lo máximo. La mayoría de los caballos a los 4 años es su punto máximo. Por desgracia, para llegar a correr máxima velocidad y estar técnicamente, psíquicamente, físicamente, al 100%, los caballos tienen que empezar muy temprano. No sé si a los 18 meses, pero realmente a los 2 años ya tienen que estar corriendo. No difícilmente llega a su máximo. Esto es de alguna forma desagradable, pero es comparable a las de gimnasia artística, ¿no? Evidentemente es imposible que puedan competir con una chica que empezó a los 12 años, si ellos empiezan después de los 18. De alguna forma es así. De estos animales empiezan incluso en la pubertad, un trabajo psíquico muy, muy profundo. Tienen que estar corriendo, idealmente antes de los 3 años, en velocidades muy altas, para poder dar lo máximo a los 3 años. Por otro lado, en realidad estas palabras son traducciones del inglés, ¿no? Hay un trabajito este es de Reino Unido y después hay otro de Australia, que ellos clasifican los tipos de pérdidas dentro de la industria del caballo. Y bueno, retiros voluntarios no es que nadie los quiera retirar, pero se denominan básicamente los trastornos en cría, hasta los 12, incluso antes de que entren en la preventa, ¿no? Lo suelen poner, antes de ayer. Que andan entre el 5 y el 10%. El 10% es un dato de India. Yo creo que es alto, ¿no? Un 5% es aceptable. Y esos trastornos de la cría podemos incluir aplomo, taras realmente con la actitud deportiva. Más o menos esto es para todas las especies, ¿no? Un 5% de descarte es aceptable, ¿no? Pero lo que nos llama un poquito más la atención son los retiros involuntarios, que son, o sea, una vez que ya tenemos un producto en adelante, puede ser un yearling para adelante. La denominación no es muy inequívoca o actual cronológicamente, y podemos decir, o sea, hay algunos que lo toman en 12 meses y otros recién a los 18 meses, predoma, ¿no? Lo que sí es cierto es que
si bien generalmente tienen más nacimientos de hembras que de machos, un pequeño número mayor, las pérdidas en esta fase en hembras son mucho más abundantes. También tenemos algunos retiros en nuestro país, se van para otros deportes y sobre todo las cuadreras, ¿no? Hay muchas yeguas que se compran y de hecho no son descartes absolutos, sino también no entran en la estadística. O sea, no hay forma de cuantificarla los animales que no van a los hipódromos oficiales y que se van directamente a las cuadreras, que cada vez son más. La cuestión es que nosotros tenemos un poco más, ese 30% es un número australiano, nosotros andamos en el 42% del. Y el problema nuestro es, que fue lo que me planteó este hombre, estos retiros involuntarios y voluntarios, ¿no? Cuando suceden en hembras, ¿qué hacemos con ellos? Bueno, cierto, muchos van a yegua madre, muchos lo hemos hecho y muchos lo hicimos muchísimas veces, sin pensarlo. Bueno, me queda de yegua, ¿no? Y la pregunta es, ¿eso sirve o no sirve? Cuando hacemos lo que decía Luis, sistema materno, sistema profesional. Si me va a dar un hijo que no corre, y otro hijo que no corre, y otro hijo que no corre, evidentemente no sirve. Yo traté de buscarle una vueltita y agarré los registros del Studbook del año 2000. ¿Por qué del año 2000? Porque quería un año donde todos los animales que corrieran ahí, o sea, yo iba a rastrear las madres, iba a comparar las madres. Entonces, quería estar seguro que todas las madres habían dejado de tener crías y todas esas crías habían tenido la posibilidad de correr. Entonces agarré el año 2000, aparte un año redondito, bastante simple para mí. Cuando lo agarré, me agarró un poco de nostalgia, ¿no? Teníamos 2.500 nacimientos en esa época, eran doradas, ¿no? Respecto al presente. Y como dijimos, machos en nacimientos, y básicamente en provincia de Buenos Aires, pero eso es efímero. La cuestión es que estos 2.477 nacimientos, tenemos 8.300 corrieron, perdón, de ellos casi 1.000 corrieron a los 2 años, tenemos una tasa de animales que corren a los 2 años extremadamente baja, o sea, la presión para correr a los 2 años en Argentina es muy baja comparado a otros lugares de primer nivel. Pero bueno, eso no es parte. De los 12.500 dijimos, 8.300 corrieron y 4.100, 4.166 no corrieron, ¿sí? Y después tenemos también en la otra columna el número de los animales ganadores, que es lo que al final nos termina de dar plata. Lo analicé por porcentajes y lo analicé por números totales. La cuestión es que esos 12.477 los dividí. Si la madre corrió o si la madre no corrió. O sea, madres que no tienen antecedente en pistas, por lo menos en hipódromos oficiales. Entonces, esos que antes eran 12.477, ahora me quedan que corrieron 8.000 y que no corrieron 4.000. O sea, la relación es 2-1. Y podemos ver que, o sea, la misma clasificación que hicimos antes. De los 8.000, 5.000 corrieron, en fin, tampoco voy a leer la tabla, sino que simplemente voy a marcar algunas cositas que vi antes de entrar en los resultados. Fíjense qué particular. Al final, por lo menos el hombre tenía razón en que nosotros estamos dejando la semana. El mismo porcentaje de animales que no corrieron, o sea, casi, ¿no? Es 33,39, son los animales que no corren, y el mismo porcentaje de madres, o sea, 33,53 es el porcentaje de madres que tenemos. A lo que voy es que no se hace una discriminación de las yeguas por no haber corrido. Prácticamente se eligen con el mismo criterio si corrieron o si no corrieron. Por lo menos no se usa ese criterio. Tenemos la misma representatividad de madres que el éxito o por lo menos la participación. Ya empezamos mal. Segundo dato, esto lo hicimos un chi cuadrado simple, en realidad lo iba a analizar de otra forma, pero terminé haciendo algo bastante simple. Y evidentemente los números son casi los mismos. Le dio una significancia no muy baja, pero 0,02, ¿no? Si la madre corrió,
tenían más posibilidad de correr los caballos, ¿no? Ligera, o sea, era diferente, los números eran diferentes si la madre corrió o no corrió. O sea, los animales que la madre corrió tenían más posibilidades, 71%, contra 56%, y si su madre no corrió. Evidentemente, para el otro lado es lo mismo. Si la madre corrió, tiene menos posibilidad de no correr que si su madre no corrió. Lo que es muy interesante es que si su madre corrió, tienen un 71,88, que son los números que tiene Australia, 72% de éxito al debut, o sea, de posibilidad de correr. Y nosotros estamos muy por debajo de eso, y tal vez se deba justamente a esto, ¿no? Pero yo había incluido, en realidad, porque copié algunos datos, el sistema me los copiaba automáticamente, y ya que estábamos, los metíamos en el modelo, ¿no? Lo otro, yo esperaba una P un poco más abultada, ¿no? O sea, una significancia más importante. Lo que sí me dio esa significancia fue las porcentaje de éxito. Ganaban. Los caballos cuya madre corrió ganaban 3 veces más que los caballos que la madre no corrió, lo cual es realmente interesante, ¿no? Eh, y no era el objetivo de este estudio, yo quería ver simplemente el debut. El impacto económico que tiene es directo, ¿no? Es más fuerte que incluso correr o no correr, porque no sé si uno vende porque los caballos debutan, seguro que vende porque los caballos ganan. Bueno, tenemos que ser sinceros. El estudio tiene algunas limitantes importantes. No estoy comparando dos grupos iguales, no son homogéneos. Las yeguas que no debutaron son en promedio mucho más jóvenes al primer servicio que las yeguas que debutan. De hecho, teníamos una medida de 40 meses menos en las yeguas que no corrieron. Y eso hace una diferencia importante en probablemente, en realidad hay mucha gente de reproducción que tal vez lo pueda explicar mucho mejor, pero de alguna forma tal vez sus mejores servicios o los servicios donde tenga sus mejores productos, la agarre con una mejor edad a la yegua que no corrió. No lo sé. Pero de todas formas es una limitante porque el grupo no es homogéneo para nada. Tengo un grupo con diferencia de edad en su edad reproductiva. Otro problemita que tuve fue que las madres importadas, yo no tenía la historia, no podía crear no podía clasificar, estaban fuera del esquema, y muchas de ellas son grandes madres, o sea, hay que descartar, de hecho, he descartado unas cuantas y me daba mucha pena. Descartarlas individualmente era estaba dispuesto. Otro problema que ya dijimos son las que escapan para las cuadreras, o mismo los productos que se escapan para las cuadreras. Hay algunas líneas de sangre que son muy buenas en la calle, muy pedidas, y me funcionan dentro de un sistema que yo no tengo forma de analizar. Lo mismo me pasa con un animal que se importa o se exporta, o sea, si el animal sale o entra, yo ya no tengo datos dentro de él. Pero bueno, dentro de 12.000 animales, por eso también me gustó el año 2000, que teníamos un número, un volumen de animales tan importante que realmente creo que estas se minimizan, o por lo menos. Antes de hablar un poco con esto, me gustaba plantear justamente, estas son las 150 mejores madres en la lista, y sobre todo en las primeras 20 me aparecían 3 yeguas que no corrieron. Estas son las cosas de la biología. No tomo un criterio de eliminación tan drástico como no aceptar que no hayan corrido, estamos eliminando probablemente 3 yeguas en el top. Y por lo tanto estamos haciendo un error enorme, ¿no? Y lo peor de todo es que la busqué, estas 3 yeguas, porque a mí no me gusta que pasen estas cosas. Y estas yeguas eran re jovencitas al primer servicio, o sea, estas yeguas no habían corrido. No es que tuvieron cuadreras hasta los 7 años, estas yeguas no habían corrido. No toda yegua que no haya corrido no es apta para reproducción ni mucho. Otro tema también importante dentro de las diferencias entre los grupos, yeguas que corrieron tienen una carga oxidativa descomunal, ¿no? 5, 4, 3 años en las pistas, en un estrés oxidativo sobre las células gonadales, sobre todo el organismo, que no lo ha sufrido la yegua que no. También puede ser una gran diferencia en
reproductiva de los. Bueno, y por último, ¿qué hacemos? Evidentemente hay algo, ¿no? Tenemos dentro de estos grupos, los grupos no se comportan de una forma similar, y si nosotros en la Argentina y dentro de nuestros manejos pastoriles tenemos aproximadamente 6 partos por yegua, 6 y 8, ¿no? Creo que da 7,1 más 1,5. Entonces, entre 6 y 8, una yegua para quedar dentro de nuestro plantel reproductivo tiene que ser superior a otras 5, por lo menos, o a otras 7. Entonces, no porque se haya roto, porque no haya podido debutar, es mejor que otras 5. Si lo es, debe quedar. Si no lo es, tal vez no sea el mejor. Todo esto parte de si es un sistema amateur o si es un sistema profesional. El sistema profesional, esto hay que, ¿no? Y por otro lado, el momento que nosotros elegimos una yegua para el reproductivo, básicamente no podemos hablar de progenie porque la yegua todavía no tiene hijos. A veces lo que usamos son los propios hermanos o alguna una cosa, o medios, cuartos de sangre, algunos condicionantes puedan adelantar un poco. Pero en realidad el punto determinante es la morfología, el pedigree y la performance. En la performance tiene un 0, realmente en morfología, pedigree, tiene que tener un por, tiene que ser muy, muy por encima de la media. Y no lo único que estamos haciendo es alentar lo que me dijo este hombre, un sistema de selección orientado a no debutar. En cuanto a morfología, con caballos puros, uno lo que busca es prácticamente el caballo orientado a la velocidad, ya sea corta o larga, y no la belleza. Cuanto al pedigree, lo mismo, la línea de sangre cuyos cruzamientos sean extremadamente importantes para aportar un mérito genético, performan directamente su más ganada. Eso es totalmente indiscutible. Los otros dos son puntos que podemos estar hablando mucho, pero performance es performance. No haber debutado es un 0 rotundo. Y bueno, ¿cómo vamos a seguir? La verdad que me gustó. Me gustó sobre todo que me sorprendan sobre un tema tan pulido que ya había comentado muchísimas veces. Me dejó sorprendido y fue increíble porque me costó seguir la charla a mí mismo. Eh, pero bueno, es lo bueno de compartir ideas, ¿no? No termina de aprender. Tenemos que seguir con esto, este poquito, simplemente que haya diferencias entre grupos no termina de decir algo muy claro, solamente analizamos un año y no podemos decidir o sea, algo sobre un año. El gran problema es que normalmente tengo que agarrar un grupo que sea completo y por lo tanto no puedo ser un grupo actual, sino que me tengo que ir 20 años para atrás. O sea, uno está analizando datos del pasado, no puede decir que eso esté pasando ahora. Pero bueno, más allá de esos detalles mentales, nos interesaría mucho calcular la heredabilidad, o sea, mega carácter, la cualidad de no debutar y relacionarlo con otras cosas, ¿no? Y esto surge, o sea, o por lo menos abre otros interrogantes, como por ejemplo, porque ya se ha investigado esto, ¿no? La heredabilidad de algunos caracteres que afectan el rendimiento en pistas de los caballos. Con muchísimo cuidado. Nosotros tenemos unos sistemas pastoriles que son comparables a muy pocos. Cada vez bueno, tal vez en Argentina también, se están criando los animales en parcelas mucho más pequeñas y las modalidades de cría son muy diferentes a las nuestras. Con pasturas templadas y con un sistema pastoril que supera el 60% de la comida que reciben los animales, tal vez Nueva Zelanda, tal vez, no estoy seguro, y probablemente Irlanda. El resto de los países ni se asemejan. Por lo tanto, este tipo de respuestas no es muy fácil responderla en base a investigaciones europeas. Nos encantaría meter dentro de este sistema para averiguar la heredabilidad, también la edad en la cual son más productivas las yeguas, y por otro lado el de endogamia. Bueno, muchas gracias y estamos abiertos a las preguntas. Rápido, ¿no?
Hay estadísticas comparando el resultado de caballos ganadores, yo no. Sí hay. Sí, tienen, en realidad hay un trabajo muy completo de Australia. Y ellos hicieron, aparte un montón de años, la verdad que lo hicieron, fue parte de lo que describió Luis, ¿no? Los australianos son muy estudiosos de la industria. Y además tienen una moneda que es mucho más fácil comparar el tema de nosotros sumas ganadas no podemos usar, ¿no? Y sí, sí lo hay. Ellos lo que ven es en sumas ganadas, yeguas que no debutan, o sea, los factores condicionantes para una disminución en sumas ganadas, el principal de todos que vieron es endogamia. Un 5% de endogamia ya influye negativamente en las sumas ganadas. Y el segundo que encontraron fue esto, los animales que entraban sin haber corrido. Y tenemos que pensar también que en Australia esto es mucho más raro. Los sistemas australianos son mucho más productivos. En Australia la cría de caballos de carrera es altamente rentable. Pablo, Pablo, ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? La Bien, muy verdad es bien. que, qué bueno, qué bueno. La verdad es que había esperado varios años para poder tener una conversación posterior a la charla que se dio con la Universidad de Loma de Zamora hace unos años atrás, donde precisamente hablaba sobre las adaptaciones y donde tuve un aprendizaje muy grande desde lo que uno necesita para poder hacer las cosas distintas y tratar de encontrar resultados diferentes en la expresión genética del caballo de carrera. Entonces, lo de hoy es nada más que confirmar de que todo lo que de lo que estoy haciendo está por buen camino, sobre todo lo que tiene que ver con la selección de las madres. Eh, Creo que ahí hay una gran diferencia que es los resultados que se pueden ver estadísticamente, al menos en el caso mío, que es donde más estudio, que es el cuarto de milla de carrera. Los americanos tienen mucho más avance que nosotros en base a eso. Yo puedo rastrear las abuelas de mis yeguas hacia 60, 70 años atrás, si corrieron, si ganaron, cómo fue su campaña. Y entonces, a raíz de eso también, dentro de todas estas instancias de investigación a lo largo de todos estos años, se considera hoy estadísticamente en el pura sangre de carreras de que hay diferencias en el nacimiento por el lado ambiental en el resultado de caballos ganadores que se puedan medir estadísticamente en Estados Unidos, por ejemplo. Se considera, o al menos se consideraba, que la tasa de éxito de los caballos bien nacidos en los altos días de la primavera, es decir, los mejores días de noviembre, versus los bien nacidos para igualar lo que tiene que ver las primaveras americanas, que es lo que hace al menos Chile y Argentina, de que los nacimientos sean antes de julio. ¿Te parece a ti que exista eh, una diferencia o que se pudiera considerar eso como una realidad de que los caballos no estén entregando su mayor expresión genética? Y lo otro, que tú hablas, y es súper claro lo que tú dices, mientras más chicos sean los espacios de cría de los potrillos que van a correr después, eh, creo que menos adaptaciones tienen versus los caballos que, al menos acá en el sur de Chile, donde yo crío, que es de mucha montaña, de muchos cerros, tienen mejores adaptaciones para llegar al menos a la doma. Y eso es una confirmación desde tu primera charla en la cual te escuché, y que para mí es una gran oportunidad como amateurista el poder contar con tus conocimientos que siempre estás investigando para el bien nuestro. Así que muy agradecido de poder escucharte de vuelta. Bueno, muchas gracias, Daniel. Eh, en cuanto a
Las extensiones, el ambiente natural, eso es irreemplazable, ¿no? Que uno, incluso hay herramientas para tratar de darle un ejercicio mínimo, pero es irreemplazable. Y más cuando reunís condiciones desiguales, ¿no? Tienen distintos tipos de suelo, cuesta para arriba, cuesta para abajo, y un día se hunde un poco más. Eso ejercita naturalmente todas las estructuras y eso no hay máquina que lo pueda igualar de ninguna forma. Si bien nosotros cada vez las condiciones de cría son más difíciles, cuando vemos caballos criados en libertad, tienen sobre todo otra sobrevida, ¿no? En los deportes, todos los deportes existen. Y con respecto al sistema de cría, o sea, los caballos, la anticipación en el nacimiento, es muy complicado. La verdad que tienen mucho mejor performance los caballos que nacen antes, ¿no? O sea, que en el calendario nacen antes. De hecho, Ariel va a hablar un poco de eso. Los caballos que nacen incluso en el invierno ni siquiera sufren, o sea, estaba un poquito el mito que al nacer en invierno la yegua tenía menos leche, no, tienen un crecimiento bárbaro, un desarrollo bárbaro, pero en Argentina no se pagan. Entonces en Estados Unidos el mismo caballo, nacido a principio o a fin de temporada, el precio es la mitad. O sea, duplica el precio el que está. En Argentina no pasa eso. En Argentina el precio es ligeramente diferente. Entonces realmente es una inversión terrible, y para tener las yeguas a principio de temporada tenés que pausarlas. O sea, hay yeguas que no las está sirviendo porque se te van atrasando. Entonces, el costo que tiene tener todas las yeguas de agosto, no sé si lo recuperas económicamente. Al final el Aras lo que hace es vender, ¿no? Y no sé, yo no sé si dar un consejo en este sentido. El rendimiento del caballo es mucho mayor, porque ellos debutan a los 2 años, y a los 2 años primero son más fáciles las carreras porque hay menos competitividad, y además pagan mucho más. Entonces, en retorno económico, es una inversión muy interesante. Pero para el vendedor no lo sé. No sé por qué la gente no mira la parte etaria, si es determinante en las sumas ganadas. O sea, no entiendo cómo nacen la diferencia. Es lógico que un caballo valga el doble si es de fin de temporada con respecto al mismo inicio de temporada. Lo que es absurdo es acá que prácticamente no hay tanta diferencia, que echan servicios de noviembre y no hay ningún problema, que después se paga también la cría, ¿no? Son particularidades del mercado. Ni siquiera me quiero meter a analizarlo, pero no estoy seguro si es tan importante forzar la máquina, por lo menos desde el punto de vista del creador. Sí del entrenador, ¿no? El entrenador debería procurar un animal que esté en condiciones de ser ya competitivo a los 2 años, porque con ese tiene muchas más posibilidades de hacer una suma, o sea, de ganar estadísticas y bueno, de tener más rédito económico. Y bueno, muchas gracias por tus comentarios. Pablo, te preguntan acá, no sé si viene al caso, a mi pregunta, ¿qué opinás de los sangre fuera de carrera para hacerlos soltar cuando dejan de correr? En USA hay limitaciones. Y las posibilidades que tienen en otros deportes son, siempre y cuando estén medianamente sanos, medianamente cuerdos, y el morfotipo lo respete. El caballo de carrera es un animal seleccionado por sus aptitudes deportivas. Para saltos son recontra valientes, hacen circuitos muy rápido. Técnicamente tienen algunas limitaciones, pero son caballos que se prestan para muchísimo en salto, y sobre todo si han sido tratados correctamente durante su fase competitiva. Pero claro que sí, si tienen estas yeguitas, yo no estoy diciendo, y con esto siempre uno tiene el conflicto, y ¿para qué van si no van para madre? Bueno, en lugar de ella de madre lo ocupa otra también. No es que esté mandando caballos al matadero. Indudablemente cualquier animal tiene una vida posterior. Estas son descartadas súper jovencitas, y tanto en polo, por ejemplo, que absorben muchísimas, o como en salto, son súper o sea, animales que generalmente tienen que ir a una redoma. Los machos, por ejemplo, se castran, se dejan 2 meses y se empieza con ellos a trabajar de boca, que nunca han tenido otra cosa que filete. Entonces los tienen que reeducar un poquitito, no han tenido ayudas de piernas. Entonces hay que trabajar un poco con ellos, generalmente unos 6 meses de redoma, y son caballos que se adaptan muchísimo. Son el tipo deportivo del caballo de carrera, y la dominancia esa que tiene, las ganas de ganar que tiene,
no se le quitan con nada. Son animales que se prestan mucho para muchísimos deportes. Muchas gracias. Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás ahí? ¿Qué tal? Ah, Ariel, buen día. ¿Qué haces? ¿Cómo Sí, estás? voy rompiendo un poco el hielo mío. Te consulto, como dijiste que la cantidad de retiros involuntarios después de los 18 meses de edad es la mayor cantidad, ¿no? Dijiste alrededor de un 30%. ¿Qué recomendaciones o dónde pondrías el foco como para dar una respuesta rápida al manejo de esos potrillos, quizás en la etapa de pre-training que podrían hacer ya a partir de mañana los cuidadores de caballos para tener menos tasas de rotura, digamos, o de pérdidas involuntarias? Bueno, yo te diría, los dos puntos son el entrenamiento y la doma. Esos son los dos puntos donde, bueno, de hecho, creo que hay un 2% de muertes, o casi todos en la doma mejora mucho con el avance progresivo desde el destete, o sea que hay muchos aras que apenas los tocan o los tocan lo más rápido posible, si están mansitos los caballos, y de hecho algunos por criterio, ¿no? Que prefieren no tenerlos muy manoseados porque dicen que pierden un poco de dominancia. Hay que sacarse de encima esos mitos y hay que ir por la parte de bienestar, que sean animales adaptados al humano cuando lleguen a la mano del domador, que como bien sabés son domas muy rápidas. Gracias a Dios están mejorando, ¿no? En todo eso creo que estamos evolucionando muy positivamente. Hoy están haciendo, sobre todo las reservadas, están haciendo domas en el aras, de mandarlos a otro lugar, y con agarre, y te las vuelven a soltar, y tal vez se pueden llegar a tomar 4 meses, que antes era imposible. Pero más allá de eso, tenemos que tener en cuenta los dos puntos críticos. Uno es la doma, y otro es el training, los 3 meses que siguen, ¿no? En cuanto a la parte de training, lo que han visto que es muy, muy contraproducente, también de un estudio de Australia, que significa nuestra realidad. Ellos, cuanto más meses tienen de preparación para venta, más se la rompían en doma. Ellos los estabulan, generalmente es en 6 meses los australianos, entre 5 y 7 meses les tiran, y cuando veían que era muy, muy significativo, los que dejaban 3 meses tenían muchísimo mejor, mucho más éxito, ¿no? Y después también vieron una disminución con el pre-training. Los australianos tienen grandes extensiones también para criar, pero muchos, sobre todo los que hacían correr, ellos tienen, el turf es un poco diferente, tienen muchas más tasas más carreras de 2 años, o sea, tienen mayor proporción de caballos que corren en los 2 años, y ellos veían que en los 2 añeros, sobre todo, el pre-training les ayudaba muchísimo a no destrozarlos antes del debut. Perdón, pre-training es todo el trabajo que hacemos de entrenamiento antes de domarlo, o sea, sin montarlo, y el caballo todavía no está preparado para tener un jinete arriba. ¿Hay algún score de condición física o algún biomarcador para que se pueda saber si ese punto del pre-training, el caballo o el potrillo ya está listo? Se está intentando un poco, ¿no? Algunas enzimas están tratando, pero la verdad que los resultados no son, porque depende mucho de la alimentación. O sea, no son muy extrapolables, porque tal vez sí te sirvan después de que lo tengas ensayado sobre todo con una base forrajera definida. Y después están también con densitometría ósea, pero solamente es para la parte ósea, y no, entonces te abarca nada más que un 25% de las lesiones, ¿no? Que no, pero bueno, para la parte ósea sería un modelo preventivo interesante, ¿sí? Gracias, Pablo. Pero estamos lejos todavía de poder hacer de tener un parámetro preventivo. Estamos muy lejos. Se está buscando mucho, estamos muy lejos. Gracias de nuevo. A vos, Ariel. Tenemos unos minutitos más para hacerle preguntas a Pablo. Aprovechen. Y en polo, acá hay un comentario. En polo son buenísimas. Sí,
y más porque en polo prefieren las hembras, por eso van tanto. Perdón, agarré una del chat, que alguien comentaba que usa yegüitas que retira para polo. La verdad que sí, encima polo van a todo nivel, que siempre la podés embocar de o sea, tiene algún agujerito dentro del deporte, y lo bueno que tienen las yeguas, cualquier animal que venga de las carreras, son animales que temperamento es muy deportivo, son muy valientes, no miran nada a los saltos, o sea, son realmente muy, muy, muy competitivos los animales. Pulidos, evidentemente para pararse adentro de una pista de carrera hay que tener un carácter muy especial. Muchas gracias, Pablo. Era la continuación de mi pregunta. Estamos hablando. Acá te preguntan, Pablo, ¿qué recomienda para prevenir la sobrecaña? Hipercomún en potrillos de 2 años, gracias al entrenamiento, antes y después del debut. Bueno, el tema de sobrecañas, las sobrecañas son microfracturas en el metacarpo, o sea, realmente en el trasero, y se da sobre todo por falta de madurez ósea. Para prevenir las sobrecañas hay 2 bases, básicamente. O sea, siempre va a haber un porcentaje por la velocidad con la cual nosotros queremos tener un producto. Sin embargo, sí se pueden disminuir muchísimo con una buena nutrición durante todo el desarrollo. Esa buena nutrición incluye un excelente balance, o sea, un buen balance, que no es mucho pedir, un buen balance mineral y no sobrecargas de peso, o sea, que los caballos nunca estén con un score por encima de 6. O sea, si no me pasé de peso, el hecho de pasarnos de peso es bastante mal indicador, es un factor de riesgo bastante importante para las sobrecañas. Y por otro lado, las sobrecañas, es muy importante el entrenamiento general básico, o sea, que el caballo tenga mucha rodada, sobre todo en suelo semiduro o duro. O sea, que tenga concusión. El efecto de la concusión, los caballos que trabajan y no tienen opción de trabajar en otro lugar que pistas blandas, en el campo los criaron en condiciones muy chiquititas, o sea, de las pequeñitas, y nunca tuvieron posibilidad de correr en terrenos que estén un poco duros, evidentemente ese hueso no solamente le tenemos que dar los minerales y los nutrientes para que se desarrolle, sino el estímulo, que es la concusión. Si no han tenido concusión, difícilmente podamos prevenir la sobrecaña. Pablo, aprovechando una última, sé que son siempre circunstancias experimentales. Por ejemplo, hoy la genética es lo que el criador profesional tiene siempre por delante. Y es lo que tú acabas de exponer por la selección. Una yegua lesionada de buena genética pasa al plantel de madre. Pero hay cosas ahí que yo estoy experimentando, por ejemplo, con el destete, con los destetes de los potrillos y con las yeguas esas que quedan de madre, que es contrario a lo que la industria hace. Que potrillo que nace, la yegua al siguiente o al subsiguiente va a servicio de vuelta, hace la etapa de lactancia como también la de las primeras etapas de preñez. Yo puntualmente los potrillos los dejo que pasen el invierno con su madre vacías para después ser destetadas y volver al grupo grande de caballos a la montaña. Entonces, siempre tengo una pregunta, que en algún momento tendré que probarlo, que con todas estas superadaptaciones ambientales y fisiológicas que tienen estos potrillos, podemos igualar digamos, si es que existiese alguna manera de medir algún día las performances de las mejores genéticas que hoy se cotizan y que se venden por fortunas de dólares, muchas veces en el caso nuestro que somos pequeños, que hacemos el esfuerzo por tener una muy buena selección de madres y ambientalmente
ser súper valientes para poder crear de esa manera. Yo siento que sí hay chances de que en algún momento podamos igualar la performance de estas genéticas de primer nivel. Es netamente una especie de comentario, quizás se pudiera orientar hacia algún lado en algún momento. La verdad que no sé, no tengo experiencia prácticamente con cuarto de milla, y sé que cuanto más corta es la carrera, más pesa la genética. Tiene más influencia la genética. Pero bueno, evidentemente las dos cosas son sumamente importantes para el desarrollo del animal, ¿no? Que lo que uno hace, tanto dentro de su arreglo genético, como lo que uno hace después para que eso se exprese, ¿no? Pero la verdad que no sé a cuánto de distancia, o sea, evidentemente genéticas esas de Baja California, de México, deben ser descomunales, ¿no? En los quarters, tiempos que hacen dicen que son ridículos, ¿no? Pero bueno, la verdad no te puedo ayudar con eso, porque no tengo experiencia en quarters. Sí sé que ellos tienen, evidentemente, muchísima evolución, sobre todo en Brasil. Me acuerdo que tipos soñaban directamente con los servicios americanos y les hacían una diferencia terrible, ¿no? Terrible, terrible. Los americanos, y ellos los tienen muy restringidos, y a pesar de que eran grandes criadores y todo, pues cuando traían semen, que ellos tienen un cupo para traer semen, para importar semen entre cuarto de milla. Y está justamente restringido por eso, para que no invadan y no se haga una subsidiaria de Estados Unidos, sino que se insista sobre la cría nacional. Si no, no había otra forma. El progreso genético más grande que tenían era copiando de Estados Unidos. Pero bueno, la verdad que el Quarter es un caballo que prácticamente lo desconozco, no tengo mucho para decir. Pablo Flores nos dice, sabemos de la relación negativa para la sanidad y rendimiento por las dietas altamente energéticas y los largos tiempos de estabulación. ¿No sería interesante plantear programas de acondicionamiento físico y actividad controlada incluso antes del pretraining? Sí. Que de hecho lo están haciendo ahora. Hay un grupo en Nueva Zelanda que ya los tiene de por vida con, no sé, bueno, no sé si es un GPS, un acelerómetro, pero le controlan cuánto caminan a grupos de potrillitos, ¿no? Recién ahora están haciéndolo desde que nacen hasta que el caballo lo doman. La verdad que no tenemos respuestas todavía, pero sí, evidentemente, si ya se han generado las preguntas es porque por lo menos la inquietud está, y es probable que así sea. ¿Hay alguna pregunta más? Si no, ya damos por finalizado el bloque de la mañana. Vamos a un receso para que puedan almorzar. Vamos a hacer una pequeña modificación en el cronograma. Vamos a arrancar a las 14 horas con la presentación de Ariel Pellegrini. Por otro lado, queremos saludar y agradecer a los auspiciantes del Congreso, al Laboratorio CONI, gracias al veterinario Gonzalo Pasín, al Laboratorio Paul Kors, Diego Baldini, a Derby Nutrición Equina, gracias a Agustín Pico por estar presente, al Distrito 2 de La Plata del Colegio de Médicos Veterinarios, a nuestro querido amigo Héctor Rodríguez, a la Raza Puro Argentino, a Inés Moricagua y a Santiago Ballester por darnos su apoyo, y a Bien Montados, a Sergio Magrini y a Polito Ulloa por participar, y un saludo grande también para el grupo de equinos de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, que está presente y nos acompaña. Si no hay ninguna pregunta más para Pablo, vamos a pasar al receso y nos encontramos a las 2 de la tarde por el mismo canal, siguiendo el Congreso. Muchísimas gracias.